Muy buenos días, hermanos. Vamos a reflexionar en torno a esta solemnidad que hoy la Iglesia nos invita a celebrar del Sagrado Corazón de Jesús. Yo, buscando en mi hemeroteca, me encontré una homilía mía de hace 12 años, un poco teológica y larga, ya, 4 folios. No se preocupen porque no se la voy a repetir. Pero sí me interesa una parte de ella, digamos histórica, teórica, y que al mismo tiempo suele ser posiblemente lo más llamativo de esta fiesta y con lo que la mayoría de los cristianos se quedan, que son esas promesas magníficas que hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, a partir de la cual empieza precisamente a difundirse esta devoción en la Iglesia. Pero después me voy a centrar un poquito, vamos a entrar más en profundidad en el misterio de la fiesta que hoy celebramos. Miren, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, yo diría que es una devoción perpetua en la Iglesia, es decir, que no tenemos que esperar hasta el siglo XVII con Santa Margarita para que se empiece realmente a pensar en una devoción muy particular al corazón de Cristo. Siempre ha estado desde la época apostólica y sobre todo porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene una referencia directa y permanente con la Eucaristía. De la Eucaristía nace la Iglesia. Y el misterio que contemplamos precisamente en la muerte de Jesucristo en la cruz no es otro que el de la Eucaristía. Visto de una manera cruenta en el Calvario y visto de una manera incruenta en el altar, en la última cena. Jesucristo lo que hace es reproducir su muerte de una manera incruenta para que lo podamos perpetuar en el tiempo. Pero, como digo, va a ser precisamente en el año 1657 cuando se aparezca esta imagen del Sagrado Corazón y le hable directamente a Santa Margarita María un 16 de junio de aquel año y le va a decir estas palabras: «He aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha omitido nada hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor, y por todo reconocimiento no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, desprecios, irreverencias y tibiezas que tienen para mí en este sacramento de amor». ¿Se dan cuenta cómo hay una ligación directa con la Eucaristía? Es decir, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es solamente un acto de contemplación del misterio más grande que hay en Dios, que es el amor total, el amor hasta el extremo, manifestado en la cruz, sino que implica también una llamada de atención a todos los que profesamos la fe para hacer actos de reparación por todas las ofensas que recibe Jesucristo permanentemente en la Eucaristía. Y al mismo tiempo una toma de conciencia de la grandeza del misterio que nosotros celebramos de la manera más ordinaria. El misterio más grande de este mundo y que Jesucristo ha querido depositar precisamente en unas pobres manos sacerdotales, pecadoras, como las de ustedes. Y sin embargo, Jesucristo ha querido quedarse de esta manera con nosotros. Y después de esa expresión surge lo que llamamos la gran promesa, que aquí ya no solo hablamos de historia, de una revelación particular, sino de una promesa que además la Iglesia hace suya y reconoce, no solamente con la beatificación y canonización de Santa Margarita María de Alacoque, sino también a través del magisterio pontificio de los papas Pío XI, Pío XII, que llegan incluso a hablar del Sagrado Corazón de Jesús como el compendio de toda religión y la regla de la perfección cristiana. Estas ya son palabras, digamos, del magisterio, que nos sirven a nosotros como guía. ¿Qué dice la gran promesa? Y me quiero detener un poquito aquí. Un viernes, precisamente durante la Sagrada Comunión,
Jesucristo le dice estas palabras a Santa Margarita: yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso concederá a todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos y en gracia la penitencia final. No morirán en pecado ni sin recibir los sacramentos, y mi divino corazón les será asilo seguro en aquel último momento de su vida. Gran similitud con el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿no? Esa profecía del acompañamiento de la gracia final en la vida a aquellos que realmente le han honrado, ¿no?, a lo largo del tiempo, a lo largo de esa vida. Ahora bien, cuidado, porque esto no es superstición. Y es muy común caer en la superstición. Es decir, bueno, tomarlo al pie de la letra y decir, bueno, yo ya voy 9 primeros viernes de mes a comulgar, voy a misa y después a vivir bien. No sirve. Cuidado. Y al mismo tiempo tampoco podemos negar la máxima. Es decir, Jesucristo lo dijo, y lo dijo con esas palabras. Ahora, ¿cuál es el misterio que entraña esta frase? Fíjense, nos pide comulgar en gracia, lo cual supone, obviamente, la confesión, es decir, la conversión del corazón. Y esto hecho durante 9 meses seguidos. ¿Sí? ¿Qué pasa? La promesa no es solamente para el último momento de nuestra vida, para morir en gracia con los sacramentos, ¿no?, la penitencia final, como dice, sino que en el fondo, en el momento en que yo acojo esta expresión de Dios como cierta y pretendo vivirla, hacerla realidad, en ese mismo instante estoy salvado, no en el final de la vida, porque la conversión, auténtica conversión, no simulada, obviamente, como digo, esto no es superstición, decir, bueno, me voy a portar bien el primer viernes, luego tengo un viernes para pecar y luego al siguiente primer viernes vengo a confesarme. No, eso no vale, porque ahí no habría conversión auténtica. Una conversión auténtica es la que dice, me arrepiento y no vuelvo a pecar. No vuelvo a pecar, no vuelvo a caer en los mismos errores. Entonces, si se dan cuenta, en la promesa hay mucho de sentido común. Mucho de sentido común. Es decir, lo que nos está pidiendo es, vive tu presente, ahora. Porque además no somos dueños de nuestra vida, no sabemos si tendremos que rendir cuenta a Dios en esta jornada de nuestra vida. Y hemos de estar preparados precisamente para ello. De todas maneras, yo les dejo ahí la promesa narrada tal como él se la reveló a Santa Margarita María de Alacoque, y ojalá que todos podamos difundir también esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús en su expresión histórica, como es en esta revelación, pero ahora me quiero centrar más en la profundidad del Evangelio. Es decir, la verdadera esencia del Sagrado Corazón de Jesús ya no la acaba de narrar San Juan en este momento, en el texto del Evangelio que acabamos de leer, sin tener que esperar 16 siglos, ¿no?, a que hubiera una revelación particular a una monjita visitandina. Miren, San Juan fue testigo excepcional de la muerte de Jesús. Es el único de los apóstoles que se ha mantenido en pie firme y al lado de Jesús hasta la muerte. Todos los demás se han escapado, han huido, se han escondido, Judas ha suicidado, una diáspora fabulosa. Pero Juan no, Juan se queda ahí, junto con María, al pie de la cruz hasta el final. Por tanto, es el testigo, ¿no?, privilegiado de lo que se está viviendo en ese instante. No hay ningún otro apóstol que lo cuente igual, ¿no? Y por eso es que también, ustedes saben que yo soy un gran admirador del Evangelio de Marcos, sí, es verdad, ¿no?, porque quizá es el más auténtico a la hora de narrar el hecho histórico de lo que sucedió en la vida pública de Jesús. Pero si uno quiere profundizar realmente en el misterio que entraña ese acontecimiento histórico, tiene que irse a Juan, porque Juan hace teología. Es decir, Juan no solamente narra el hecho que acaece,
sino que nos quiere comunicar la esencia del hecho que está comunicando. Por tanto, tenemos esos detalles únicos y al mismo tiempo yo diría que enternecedores. ¿Por qué? Porque la relación de Juan, niño, Juan era un niño en aquel momento, recuérdenlo, con Jesús era tremendamente tierna y amorosa. Es el corazón puro que sigue a Cristo, ¿no? Sin ninguna doblez. Y yo les voy a poner 3 pinceladas únicas que creo que definen precisamente lo que después va a ser la gran máxima de Juan a la hora de definir a Cristo, que es Dios es amor. Dios es amor. Primera pincelada. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con su lanza le atravesó el costado. Diría que no es solamente la narración de lo que sucede en ese instante, sino que quiere expresar precisamente Juan a través de esta frase el amor hasta el extremo, el amor total, el amor absoluto, no sabiendo qué más darnos ni cómo darse, se deja partir el corazón, se deja partir el corazón. Creo que todos hemos escuchado expresiones como se me parte el corazón al verte, un enamorado, ¿no? Cuando se encuentra con su enamorada, se me parte el corazón al verte, me dejo partir el corazón. Bueno, no estoy hablando de el corazón partido de Alejandro Sanz, pero por ahí va la cosa, ¿no? Creo que a lo mejor Alejandro se inspiró en este pasaje del Evangelio para escribir aquella canción, o profanar también el misterio. Pero fíjense, ¿son frases hiperbólicas? ¿Son simplemente metáforas? Son frases, yo diría, exclusivas o de enamorados o de poetas. O enamorado o poeta. Y realmente el poeta lo que hace es usar la hipérbole, ¿no? Usar la metáfora para humanamente intentar explicar algo que es sublime, algo que nos supera, algo que ni siquiera puede ser captado plenamente por nuestra racionalidad. Y lo hacemos de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Que el mismo Juan, cuando intenta explicarlo, ¿no? O narrarlo, el poeta o el enamorado, cuando lo expresa, lo hace de palabra. Jesús lo hizo con su vida. Jesús lo hizo con su vida, se dejó partir el corazón, se dejó abrir el corazón, por amor a ti, por amor a cada hombre, por amor a la humanidad. Es el tono, por tanto, yo diría superlativo de la fuerza apasionada del amor. Esto lo podemos repetir los hombres, los humanos. Les pregunto, ¿ustedes creen que alguien de nosotros podría llegar a hacer esto? ¿Sí? No se equivoquen, ¿sí? Por supuesto. ¿Hay casos en la historia de la Iglesia donde vemos replicado este misterio? ¿Sí? Santa Teresa de Ávila. ¿Ha ido alguien a Alba de Tormes, en España? Ahí las monjitas carmelitas, igual que las que tenemos aquí, tienen la reliquia del corazón de Santa Teresa de Ávila perfectamente transverberado, es decir, atravesado por una lanza, atravesado por el rayo del amor divino. San Francisco de Asís no solamente recibió la transverberación del corazón, sino las mismas llagas en las manos y en los pies. Y sin irnos tan lejos, a España o a Italia, en México, en Ciudad de México, aquí cerquita, en calle Campana, parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Insurgentes Mixcoac, una monjita visitandina, igual que Margarita María de Alacoque, en el siglo pasado, recibió esta misma gracia. Y si ustedes quieren ir aquí al convento de la Visitación, Campana 47, le dicen a las monjas que les muestre el esternón de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Yo es que he sido capellán 9 años ahí, entonces lo conozco bien. Y el esternón, cuando se exhumó el cuerpo para la causa de beatificación de la hermana,
se descubrió el esternón totalmente traspasado por un rayo de luz que ningún científico hasta ahora es capaz de explicar, porque el hueso, además es un cartílago, hay una perforación constante. Es decir, no es un momento, ¿no?, en el que sucede y después desaparece, no, es algo permanente en vida, porque si no ese hueso se regenera y lo que ha sido es fundido permanentemente. Y además es bidireccional, es de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Esta monjita vivió prácticamente toda su vida infartada, con el corazón roto, físicamente roto. Es impresionante, es decir, el misterio de Dios hecho realidad, cuando nosotros somos capaces de vivir ese misterio de amor. No les niego que es una gracia extraordinaria, ¿no? Creo que no todos somos depositarios de ese tipo de gracias, pero nos dice que es posible. Es decir, que podemos llegar a amar hasta el extremo y unirnos, ¿no?, a ese testimonio de amor de Jesús y de Dios por el mundo y por la humanidad. Ahora, claro, cuando nos encontramos ese desaliento ante una adversidad tan simple como que ha habido unas elecciones y no ha sido el resultado que a ti te placía, y ya estás desesperado, qué amor hasta el extremo. Claro, estamos hablando de dar la vida por aquel a quien tú consideras tu opositor, de amarle como el mismo Dios le ama. ¿Y quién hace esto? ¿Verdad? Es ese amor al enemigo, es ese amor al hermano, es ese amor total, sin límite. Segunda pincelada, de su costado salió sangre y agua. No es un parte médico, ¿ya? Olvídenlo, aunque ha habido una interpretación científica del hecho, obviamente la separación del suero en la sangre es símbolo de la muerte física, ¿sí? De ahí que parezca que hay agua y sangre separadas, pero en el fondo son los glóbulos blancos que se separan, se corrompe la sangre del difunto. Por tanto, Juan aquí no está narrando simplemente algo físico, de su costado salió sangre y agua, sino que es la proclamación, yo diría, de la mayor tesis teológica que se ha hecho sobre la redención, en una simple frase. El resumen completo del cómo de la redención, de cómo fuimos redimidos y del qué nos aportó esa redención a nosotros. Fíjense qué importante, una simple frase. Es decir, es el precio y el efecto de la redención. ¿Cuál es el precio de la redención? La sangre de Cristo, la sangre redentora. Leemos en la carta a los Hebreos: no fuimos rescatados con la sangre de toros y machos cabríos, sino con la sangre del Cordero Inmaculado. Ese es el precio de la redención. Una sangre, fíjense, divina, porque Cristo es Dios y por tanto de valor infinito, capaz de borrar también un pecado infinito. Este es el misterio de Dios con nosotros. Nadie humano podría haber obrado aquello, porque todos somos caducos y limitados, sujetos a espacio-temporalidad. Pero Jesucristo era Dios, por tanto, como Dios, ¿ya?, cumplía las dos partes de la alianza. Recuerden cómo las 4 alianzas anteriores, la que hizo con Adán, la que hizo con Noé, la que hizo con Abraham, la que hizo con Moisés, todas se frustraron por parte del hombre. ¡Qué ingenio el de Dios! Dijo, bueno, si las alianzas entre Dios y el hombre siempre fracasan por parte del hombre, vamos a hacer una alianza en la que el mismo Dios cubra la parte del hombre. Y llega Cristo, se hace hombre y culmina esa alianza perfecta en la que la humanidad entera es redimido. Por tanto, valor eterno, divino, eterno, para perdonar un pecado también infinito. Hay algo que me gusta mucho comentar, por ejemplo, cuando celebro una misa de un difunto que acaba de fallecer, cuerpo presente, o te traen las cenizas, y siempre les digo, miren, lo mejor, lo más grande que podemos hacer en este instante es ofrecer este sacrificio, este solo sacrificio, esta Eucaristía que vamos a celebrar por la salvación de esta alma.
que pecó mucho el señor o la señora durante toda su vida, que fue un desgraciado supremo, ¿de acuerdo? Empieza a contar, ¿ya? Haz una lista de todos los pecados que ha cometido en su vida y siempre te va a dar una cifra finita. Por tanto, si a un pecado finito, cuantificable, le ponemos un remedio infinito, como es la muerte de Cristo en la Eucaristía, ¿qué queda? Nada. Nada. Totalmente satisfecho, borrado. Es un remedio infinito para nuestros males finitos. Este es el aprecio que debemos de tener, por tanto, con la Eucaristía. Y digo, ese es el precio. Y el efecto de la redención, el agua que emana del costado de Cristo, ese costado será siempre un manantial de agua viva que llega hasta la vida eterna. El salmo que acabamos de leer en la Eucaristía. Del corazón de Cristo brota ese manantial de agua viva para la eternidad. Cada uno de nosotros en nuestro bautismo recibimos de ese costado ese torrente de gracia que nos colmó. El día de nuestro bautismo recibimos esa gracia. En ella fuimos lavados y de ella precisamente van a brotar todos los sacramentos de la Iglesia. Eso es lo que nos está revelando Juan en esa simple frase. El precio de la sangre de Cristo, ¿sí? Y el efecto, el agua, el efecto de esa gracia a través del bautismo y a través de los sacramentos en nosotros sin fin. Y tercera pincelada que nos deja San Juan. Expresa una profecía, citando el Antiguo Testamento, dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Y no es solo esa morbosidad propia del hombre hacia lo trágico. ¿Quién no ha visto alguna vez un accidente de tráfico? ¿Han visto cuando se produce un accidente de tráfico que se bloquea todo el tráfico porque todos se paran a mirar? El morbo por ver la sangre, ¿no? Juan no cae en este defecto. Es decir, Juan no está simplemente señalando el hecho físico que seguramente se produjo. Todos los que pasaban por allí se quedarían mirando aquellas cruces, ¿no? Con horror, ¿no? De la barbaridad que se estaba cometiendo ahí. Pero digo, no es solo eso. Juan ve algo más allá y nos lo quiere hacer ver a nosotros, es decir, a todas las generaciones a lo largo del tiempo, que van a contemplar, que van a mirar precisamente a través de esa hendidura de la lanza en el costado de Jesús para ver lo más profundo y la esencia del misterio, que es el corazón de Cristo. Eso es lo que queda abierto, eso es lo que queda visible, no solamente al espectador morboso, que solamente ve lo exterior. El cristiano, desde su fe, ¿no? Cuando nosotros contemplamos a Cristo crucificado y nos fijamos en esa llaga, en el fondo queremos penetrar en el misterio del corazón de Cristo, que ha quedado precisamente abierto y expuesto para todos nosotros. Es ese misterio para comprender, para meditar, yo diría más aún para contemplar y para admirar. Y nunca nos cansaremos de hacerlo. Jesús, para amar con un amor infinito, es decir, de Dios, necesitó un corazón humano. Y esto es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque no podemos ni siquiera hablar en pasado, necesitó un corazón humano. Ese corazón de Dios hoy día en el cielo sigue siendo un corazón humano que sigue latiendo de amor por nosotros, porque no ha perdido ni ha dejado atrás la naturaleza humana. Fue elevado al cielo en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Ese corazón humano de Cristo sigue latiendo, ¿no? Y sigue entregándose y sigue fluyendo sangre y agua permanentemente de manera infinita para la salvación del mundo. Es decir, a cada uno de esos latidos, ¿ya? Y puesto que el corazón está abierto, derrama amor sin fin. Amor infinito. Este es el misterio que hoy celebramos. Podemos asimilarlo poquito a poco, ¿no? Quédense con lo que puedan, ¿no?
y simplemente dejen a la imaginación el resto, ¿no? Pongámonos de rodillas, cerremos los ojos y pensemos en ese amor sin fin que Dios nos tiene. He aquí ese corazón que tanto ha amado a los hombres y que por amor se quiso entregar, por amor a ti. ¿Sí? Quiere cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne como el suyo. Que así sea.